Una vez más con ustedes, Julio César Arcila, y quiero esta vez compartir o dar respuesta mejor a una pregunta que se me venía haciendo a través de uno de los correos, y es: ¿por qué la Biblia? ¿Qué tiene la Biblia? ¿Por qué leerla? ¿Por qué estudiarla? ¿Por qué aplicarla en nuestra vida? Entonces, a través de este corto video quiero, como ya en otras oportunidades lo he explicado, nuevamente hablar de ella. A ver, lo primero es que la Biblia es escrita por hombres pero guiados por el Espíritu Santo. Lo dice segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. A partir de allí nosotros entendemos, en un acto de fe, que es un libro sagrado, que es un libro sin errancia, que la palabra de Dios es eso, palabra de Dios. Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo lo que está condensado entre Génesis y Apocalipsis, que son los 73 libros de la Biblia, son palabra de Dios. Es el libro más vendido y curiosamente nadie reclama las regalías de él, porque el autor es sagrado. Ahora, grandes críticos, grandes hombres inteligentes de la historia, trataron de encontrar y siguen buscando errores en la Biblia y no los han hallado. Siguen buscando quién escribió ese libro tan exacto, tan propio, y no los han encontrado. Es que la Biblia fue escrita por hombres, pero ellos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Repito, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Entonces, con esa introducción, la Iglesia católica y la Iglesia cristiana no católica también, y muchas otras religiones, fundamentan su fe en la Sagrada Escritura. Entonces, la palabra de Dios es un manual de vida, es un manual donde está dicho cómo tenemos que vivir para tener una buena relación con Dios, con nuestro Creador, para tener una buena relación a nivel familiar y una buena relación social. Eso es todo. Esa es la Biblia, un manual de formación humana. En el contexto católico, la Iglesia ha considerado siempre y nos ha direccionado desde allí, y nos ha dicho siempre que debemos estudiar. Por eso es que en el Catecismo Católico, en el numeral 2653, la Iglesia, la doctrina oficial de la Iglesia, nos invita a reflexionar en la palabra de Dios, a meditarla, a leerla, a estudiarla asiduamente. También el numeral 133 del mismo Catecismo Católico se pronuncia al respecto. Esto es, hay muchos pasajes en el Catecismo donde la Iglesia nos fomenta, nos apoya, nos ayuda, nos incita a que lo hagamos. Pero por estos últimos tiempos, desde la reunión de nuestros obispos en Aparecida, Brasil, en el año 2007, todavía allí en esa reunión que se dio, se dijo: vamos a trabajar fuerte por el continente, y se habló de misión continental. O sea que la Iglesia Católica en estos tiempos vive una misión, y lo han asumido de esa manera: evangelizar al católico, pasarlo del sacramento al evangelio, hacer que el católico entienda mejor las Sagradas Escrituras y direccione su vida exactamente desde allí, desde lo que la palabra de Dios dice, y no desde lo que cualquier pensador o religión cualquiera diga que viva. En segundo lugar, misión continental, en el numeral 247 al 249 nos está diciendo que los laicos tenemos la obligación de prepararnos para enseñarle a otros hermanos nuestros la palabra de Dios. Entonces, los que tenemos medianamente un poquito de tiempo ya estudiando la Escritura, en mi caso son 16 años estudiándola asiduamente, puedo compartir algunos pasajes, reunirnos y socializarnos, tratar de entender qué quiso decir el autor sagrado y cómo contextualizar esa palabra escrita hace 2000 años en nuestros tiempos. Y después de contextualizarla, cómo personalizarla, cómo aplicar los consejos sabios que hay allí a mi propia vida, para ser un buen hijo de Dios, para ser un buen hijo terrenal, para ser un excelente padre o madre, para ser un buen hermano, para ser el integrante de la familia que sea lámpara y luz, para ser ese integrante de esta sociedad que necesitamos, hombres y mujeres direccionados por el Espíritu Santo.
Entonces, estudiar la palabra de Dios, quítale un poquito al tema de la religiosidad. Quédate en la palabra manual de formación humana. Cuando abres la Biblia te notificas cómo debes vivir, aplicas eso a tu vida y eso es un resultado sencillamente maravilloso. Pero hay una segunda razón, que debiera ser la primera, pero este es el orden que quise darle. Es que Jesús dijo en Mateo 22, versículo 29, erráis porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. Es que cuando tú y yo no conocemos la Biblia, direccionamos nuestra vida en el modelo de vida como nosotros queremos, como la cultura nos enseñó, como la familia nos enseñó. Y resulta que ellos también estaban en un error porque tampoco direccionaban su vida desde la palabra de Dios. Y es por eso que Jesús se ve obligado a decirles, erráis porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué traduce esto? Nos mandó a leer la Biblia, nos mandó a vivir de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Y en Josué 1:8, con esto termino, dice, lee la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche y aplícala a tu vida y todo lo que hagas te saldrá perfecto. Así que te motivo a que leas la Biblia, te pienses desde allí y hagas justo como allí está, y entonces tu vida será una vida llena de ricas bendiciones porque estás bajo la cobertura de Dios al cumplir los mandamientos de Él pues puestos en la Sagrada Escritura. Que Dios te bendiga y que te ayude a comprenderla. Mil y mil bendiciones.